Bien, espero que hayan pasado un buen fin de semana, que cojan fuerzas para esta semana, que también va a ser dura. Pero bueno, yo creo que empezamos con una sesión que a todos ustedes les va a resultar de máxima utilidad. Yo creo que si me podéis bajar un poquito... Bueno, ahora se lo pido. Es que se acopla. Bueno, como les decía, esta sesión les va a ser de máxima utilidad porque es una sesión muy práctica, muy teórica, de un tema que parece que conocemos todos, pero en realidad luego cuando profundizamos no la conocemos tan bien como creíamos. Sobre todo ustedes que vienen de América, hoy van a tener una visión de lo que es el amparo en Europa. Para ello, como se trata de una sesión monográfica, yo voy a introducirles, en cierto modo, cómo se configura el sistema de protección de derechos fundamentales a nivel jurisdiccional en Europa y principalmente en España. Y luego la profesora María José Majano, profesora asociada de esta casa, también abogada en ejercicio, y Marta... Espérense, Kłoposka Jasinska, de la Universidad de Wrocław de Polonia, nos va a dar una visión comparada del Tribunal Constitucional checoslovaco y polaco. María José nos hablará de lo que es el amparo puramente constitucional. ¿Por qué les digo esto? Porque mi intención hoy, el objetivo de esta sesión, es primeramente que ustedes tengan una idea de lo que es el modelo concentrado de justicia constitucional y dentro de ese modelo una diferencia entre lo que es el amparo constitucional propiamente hablando de nuestro amparo ordinario, porque a menudo se genera una confusión. Ya veo caras como ¿qué es esto, no? Vamos a verlo, aunque realmente una explicación del amparo ordinario requeriría mucho más tiempo del que hoy dispongo. Voy a intentar darles unas pinceladas para que luego, cuando mis compañeras, que es el objetivo, la sesión principal es el amparo constitucional, ustedes sepan relacionarlo. Bien, creo que ya estamos todos, más o menos. Como les digo, este objetivo de esta sesión parte de la idea de que ustedes tengan en la mente que el modelo de justicia constitucional, entendido como conjunto de vías o mecanismos de garantía de la Constitución, siempre ha partido de la idea natural, obviamente, de que esta justicia se recaba por parte de los tribunales ordinarios del Poder Judicial. Es decir, la justicia constitucional implica la innecesariedad, que implique. No es necesario tener una jurisdicción constitucional. Y me explico, es decir, podemos tener un modelo de justicia constitucional, pero no tenemos por qué tener una jurisdicción constitucional, entendida esta como un órgano o conjunto de órganos que garanticen específicamente la garantía de la Constitución. Es decir, esto obedecería al sistema de modelo concentrado, que es el modelo que tenemos en Europa. Bien, pues jurisdicción constitucional. ¿Por qué entonces existe la jurisdicción constitucional, como esos conjuntos de órganos, o un órgano, como es el Tribunal Constitucional, que se encargue de ello? Bien, en Europa, señores, especialmente puedo hablar por la experiencia española, el Poder Judicial ha estado asociado siempre a regímenes autoritarios. Nuestra Constitución de inspiración alemana, que también devenía de un régimen autoritario, no confiaba en darle al Poder Judicial, que siempre había estado en manos de estos regímenes, el poder de garantizar la supremacía de esta norma fundamental. Ese es el origen, un tanto burdamente hablando, porque de esto podemos hablar mucho tiempo, ¿no? Entonces, como herederos de estos regímenes autoritarios, el modelo de jurisdicción constitucional obedece a este sentido. Y es lo que llamamos nosotros modelo concentrado. ¿Qué implica este modelo concentrado? Bien, hoy en día ya no existen modelos puros. En España no es un modelo puro. Si bien se parte de la idea alemana con inspiraciones italianas, no es un modelo puro. ¿Por qué? Esto ya lo verán en otra sesión sobre la cuestión de inconstitucionalidad. Es verdad que el Tribunal Constitucional mantiene el monopolio del rechazo de las normas inconstitucionales, pero a su vez el Poder Judicial no queda vacío de contenido. Es decir, tiene el poder de plantear una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal para
que éste rechace las normas inconstitucionales. Y aún así sigue recabando ese poder de rechazo en normas preconstitucionales y de rango infralegal. Bien, como ya les digo, esto se lo explicará mucho mejor en una sesión específica. ¿Qué pasa con la protección de derechos fundamentales? También asumimos el modelo alemán y el recurso de amparo constitucional es el que recaba el Tribunal Constitucional. Cuando nosotros en clase hablamos, a mis alumnos, a nuestros alumnos, les hablamos de recurso de amparo, hablamos de recurso de amparo constitucional. Pero lo cierto es que el Poder Judicial, en la base, sigue teniendo un poder de interpretación, un poder de aplicación directa de los derechos fundamentales. ¿Cómo se configura? Bien, antes de nada, deben saber que ya en 1931, la Segunda República, la Constitución de 1931, preveía un amparo ordinario a través de juzgados especiales con carácter previo al llamado Tribunal de Garantías Constitucionales. Este amparo ordinario, en su origen, bebía de una inspiración puramente mexicana. Estaba configurado con la idea que ustedes tienen los compañeros mexicanos en la Constitución de 1917. Este modelo de amparo ordinario es el que inspiró en su momento. ¿Qué pasó? Bueno, cuando llegó la Constitución de 1978, nuestra Constitución vigente, se optó por un híbrido entre estas dos protecciones, aunque como diga, ahora les explicaré, no es exactamente así. Es decir, tenemos un amparo constitucional con una dimensión, es decir, un objetivo, con una dimensión, vamos a decirlo así, de encargarse de la protección objetiva del ordenamiento, de esto nos hablará más la profesora Majano. Sin embargo, el amparo ordinario que recaban los tribunales ordinarios se encarga más de una dimensión subjetiva, objetiva en el sentido de que el Tribunal Constitucional tiende cada vez más, después de la reforma de 2007, a dar una respuesta de interpretación al ordenamiento en conjunto y no tanto una reparación individual del derecho. Si así, le dice al Poder Judicial, usted, Poder Judicial, encárguese de esa dimensión subjetiva. Por lo tanto, en España, para que ustedes tengan claro ese esquema, tenemos una doble vía de recurso de amparo, una doble vía de protección de derechos fundamentales a nivel jurisdiccional. Estoy dejando otras instituciones aparte, como el Defensor del Pueblo o las reservas de ley, en fin. A nivel jurisdiccional es una doble vía, un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional de manera subsidiaria al amparo ordinario o interpretación normal de los tribunales ordinarios. Cuando yo hablo de amparo ordinario, tengan en cuenta, si ustedes tienen el artículo 53.2 del texto que les dimos, este artículo habla de que el Tribunal Constitucional, o sea, la protección de derechos fundamentales, se recabará a través del recurso de amparo, en su caso, ante el Tribunal Constitucional, es decir, en los casos en los que establezca la ley, y de manera subsidiaria a la protección que recaben los tribunales ordinarios. Bien, ustedes dirán, ¿para qué vamos a crear un procedimiento específico de protección ordinaria de derechos fundamentales si ya los propios jueces tienen la capacidad de aplicar directamente derechos fundamentales y de interpretarlos? Bien, la idea del constituyente fue no tanto esa, sino crear una vía con celeridad, una vía, como dice el propio artículo, preferente y sumaria a estos derechos de carácter especial. Entonces, si ustedes se van al artículo 53.2, van a ver que cualquier ciudadano podrá recabar tutela de libertades y derechos reconocidos, se lo resumo yo, del artículo 14 al artículo 29. Al artículo 14, derecho a la igualdad, al derecho a la petición. Y en el caso del recurso de amparo constitucional, además, la objeción de conciencia. Bien, como digo, el recurso de amparo es subsidiario y el recurso de amparo judicial no lo van a ver ustedes como amparo judicial o amparo ordinario, sino como una vía preferente y sumaria, un procedimiento preferente y sumario. ¿Qué quiere esto decir? No forma parte de un derecho subjetivo, esto ténganlo en cuenta.
La Constitución no establece todos los ciudadanos tienen un derecho a una vía preferente, sino que es un mandato al legislador. Y ahí entra el problema. Al ser un mandato al legislador, que no especifica cómo se debe llevar a cabo, ahí entra la cuestión de cómo desarrollarlo. El constituyente solo establece un fin. Legislador, a mí me da igual cómo usted proteja los derechos fundamentales a nivel ordinario, siempre que cumpla este fin. ¿Cuál es ese fin? Que sea una vía preferente y una vía sumaria, que sea una vía rápida y que el colapso de los juzgados por otros temas no implique dejar atrás aquellos en los que se vulnere un derecho fundamental. Esto implica preferencia y sumariedad. En los artículos que les he colgado, en los materiales, sobre preferencia y sumariedad hay mucha doctrina. No me detengo en ello, pero esencialmente significa eso. Bien, ¿qué más se deriva de este artículo? Bien, cualquier ciudadano, cuidado con este concepto, no es un ciudadano a nivel político, porque un ciudadano entendido a nivel de sufragio excluiría a los extranjeros, tendríamos problemas con los menores, no es un ciudadano entendido desde el concepto de tutela judicial efectiva, ¿no? Del debido proceso, es decir, todos, no es un derecho, es un mandato al legislador de manera universal. Otros conceptos problemáticos derivados de este artículo, por ejemplo, tribunales ordinarios. Y el Tribunal Constitucional en 1995 tuvo que aclarar que tribunal ordinario en este punto en concreto implica cualquier tribunal que no sea constitucional, porque teníamos dudas acerca de la jurisdicción militar, por ejemplo. Bien, como digo, no van a ver ustedes en la doctrina inicial de este artículo, ni propiamente en este artículo, una definición de este procedimiento. Y la palabra procedimiento es tan genérica que admite cualquier tipo de legislación al respecto. Es decir, podríamos tener un procedimiento único o varios procedimientos únicos. ¿Cómo desarrolló el legislador postconstituyente este artículo? Bueno, pues en un primer lugar se decidió con una norma que es coetánea a la Constitución, la Ley 62-78 de 1978, crear unos procedimientos específicos en cada orden, a excepción del orden laboral, en el orden civil, en el orden penal y contencioso administrativo. Se creó procedimientos para que dentro de esos órdenes jurisdiccionales se siguiera ese fin de mandato, es decir, una vía preferente y sumaria. Pero bueno, aparte de estos procedimientos, en su momento también convivieron con procedimientos especiales como el habeas corpus, el habeas data, derecho de reunión, honor y rectificación, imagen. Por lo tanto, tenemos ¿el qué? Un amparo ordinario disperso, caótico, irresoluto. Cuando se deroga esta ley, actualmente, ustedes se preguntarán, ¿y cómo ha quedado actualmente si esta ley en su momento se derogó? Bien, pues ahora lo que tenemos es un amparo a nivel contencioso administrativo y a nivel laboral. Se derogó en su momento en el orden civil y se derogó en su momento en el nivel penal. No me voy a detener en esto porque ya les digo que me extendería mucho. Tienen ustedes un cuadro que les colgué en los materiales en los que pueden ver cómo actualmente se regula en los distintos órdenes. Pero por simplificarles la materia, les diré que el problema esencial es que ese caos, esa dispersión de procedimientos, aunado al hecho de que los plazos y los trámites son muy parecidos a aquellos procedimientos ordinarios, si ustedes se van a la vía civil en el procedimiento ordinario, al final no hay una diferencia entre cómo se tutelan los derechos fundamentales de otro procedimiento en el que no se tutelan. Entonces, esto ha provocado cierta controversia en la doctrina y en la aplicación de los operadores jurídicos. Claro, no tenemos un amparo realmente ordinario, se tutelan los derechos fundamentales y hay, por eso mismo, ciertos problemas en los que no me puedo extender, pero sí que les voy a dar ciertos puntos que me van a permitir aunar con la exposición de la profesora Majano. Y es que el motivo mismo por el que desaparecen también nos tiene que servir como crítica para crear un nuevo amparo ordinario en su caso. Es decir, en primer lugar, si queremos crear en España una protección ordinaria de derechos fundamentales correcta, no se puede pensar solo procesalmente hablando. Tenemos que tener en cuenta la economía de medios. Si usted quiere crear un procedimiento sumario y preferente,
no, por una ley procesal que sea estupenda y maravillosamente creada, me da igual si la justicia no tiene medios para llevarla a cabo, si no tiene medios para evitar el colapso de juzgados. O sea, hay que hacer una propuesta realista, una propuesta con sentido y con vocación de futuro, no que se nos quede en el día de hoy, ¿no? La segunda cuestión a tener en cuenta, y sobre esto habría mucho que hablar, es la heterogeneidad de los procedimientos. El ideal sería crear un procedimiento único, pero si creamos un procedimiento único hay que tener en cuenta, primero, que no es lo mismo hablar de derechos de libertad, en los que, en su caso, el resarcimiento partiría de una indemnización de perjuicios. ¿Por qué? Porque si hablamos de derechos de prestación hay que tener en cuenta una obligación de hacer o una obligación de no hacer. Tengan ustedes en cuenta que el constituyente no habla solo de una vía preferente y sumaria en fase declarativa, sino también en fase ejecutiva. Si en una fase ejecutiva no tengo en cuenta esa heterogeneidad de los derechos, no puedo dar una tutela sumaria y preferente a iguales, es decir, a un derecho con distintas características que a otro. Eso es algo que el legislador no tiene en cuenta y por eso, en cierto modo, no funciona. Y la tercera característica que me sirve para dar paso a la profesora, y es que hoy en día el operador jurídico español no tiene visión de protección ordinaria de derechos fundamentales. Es decir, la jurisdicción ordinaria, si ustedes se van aquí a un juzgado civil, ahí a 600 metros de aquí, cuando le pides que tutele un derecho fundamental, está pensando, soy un filtro al Tribunal Constitucional. Es decir, no tiene vocación de dar una respuesta, no tiene vocación de interpretar la Constitución. Lo que tiene es una vocación de decir, bueno, si no lo hago yo, ya llegará al Tribunal Constitucional. Y esa es la mentalidad. Y a los abogados también nos pasa a veces. Bueno, lo voy a intentar solucionar, pero bueno, siempre me queda recurrir, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el riesgo? Que hoy en día, desde la reforma de 2007, la vocación del Tribunal Ordinario tiene que ser esa, ser el principal protector de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ya el constituyente nos dijo expresamente que el constitucional era subsidiario. La última palabra. Usted, Tribunal Ordinario, tiene la obligación de dar una respuesta. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si usted llega al Tribunal Constitucional, y nos lo explicará la profesora, con la trascendencia constitucional y la objetivación del amparo, hay muchísimos derechos fundamentales que se quedan sin tutela. Por lo tanto, voy a dar la palabra para que ustedes tengan el siguiente paso, la siguiente visión, el recurso de amparo constitucional. ¿Sin más? Pues muchas gracias, Adriana. Bien, buenos días a todos. Muy rápidamente, yo tengo que decir que estoy muy contenta y muy satisfecha de poder estar un año aquí, otro año más aquí con ustedes. Quería decir, ya son muchos, creo que 19 años, los que llevo impartiendo en esta especialidad y en fin, agradezco muchísimo al área que siga confiando en mí para impartir esta sesión o cualquier otra. Y dicho esto, vamos a ir, como decía, muy rápidamente, porque creo que después de la extensa introducción que ha hecho la profesora Travé, les debe haber quedado más o menos claro cómo funciona en España el recurso de amparo y cómo nosotros tenemos una vía de protección de los derechos fundamentales, una vía específica, ojo, porque los tribunales ordinarios son una vía ordinaria de protección de los derechos. Eso es conveniente aclararlo. Pero es que dentro de la vía ordinaria hay una vía específica que es la del amparo ordinario. Además, como digo, de la vía específica del amparo ordinario tenemos otra vía específica que es la del amparo constitucional. Y aquí es donde quizás ustedes se puedan despistar un poquito más porque, bueno, entendemos que su sistema es totalmente distinto. Tenemos desde la gente que piensa que se puede acudir directamente, que cuando hablamos de amparo constitucional es porque se puede acudir directamente ante el Tribunal Constitucional sin pasar por más trámites, hasta la gente que, bueno, pues se hace una idea de que el amparo constitucional es algo prácticamente inalcanzable, que bueno, quizás sean los que más se aproximen a la idea real. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver un poquito en qué consiste el amparo constitucional. Yo les voy a hablar, miren, de España y de Alemania, y la profesora Kuoposka, como bien ha indicado también la profesora Travé, se va a encargar de comentarles un poquito los aspectos del amparo constitucional en Polonia y Checoslovaquia. No sé,
Bien, Chequia. El amparo alemán y el amparo español son prácticamente similares. De hecho, puedo decir que el amparo español es una copia del amparo alemán. Por lo tanto, vamos a ver muy poquitas diferencias y lo que yo voy a explicar ahora en los escasos 15-20 minutos que tengo para hacerles estos comentarios, pues se refieren tanto al amparo español como al amparo alemán. Si no hago distinciones porque se trata de algo común. Aquí tienen la definición y caracteres del recurso de amparo constitucional y pueden ver, en primer lugar, que es un recurso extraordinario. ¿Qué significa esto de que es un recurso extraordinario? Bien, pues significa que este recurso es extraordinario tanto por el órgano que lo va a ver, que es el Tribunal Constitucional, es un órgano extraordinario, como por el tipo de recurso que se interpone, porque no pertenece a los recursos ordinarios. Luego es extraordinario desde esos dos puntos de vista. ¿Y por qué decimos que es extraordinario desde el punto de vista del órgano que lo va a ver? Pues porque, como seguramente todos ustedes saben, el Tribunal Constitucional no es un órgano ordinario, no es un órgano de la justicia ordinaria, es un órgano extraordinario. Es más, dentro de la separación de poderes, pues digamos que el Tribunal Constitucional estaría a caballo entre el legislador y entre el legislativo y el judicial, porque tal y como lo configuró Kelsen en su momento, sería una especie de legislador negativo, es decir, un tribunal encargado de anular las leyes que resultan inconstitucionales. Desde ese punto de vista funciona como un legislador negativo, ¿no? Entonces, bueno, dentro del esquema de la separación de poderes, quizás tampoco sepamos muy bien dónde ubicar el Tribunal Constitucional. Tampoco podemos olvidar, no quiero yo extenderme mucho en esta primera diapositiva porque si no vamos mal, pero bueno, no podemos olvidar aquello que dijo en su día Pérez Royo, manual, que por cierto, manual de Derecho Constitucional que les recomiendo a todos, el manual de Pérez Royo, catedrático de la Universidad de Sevilla. Y ya Pérez Royo dijo que los tribunales constitucionales eran una anomalía histórica. Son una anomalía histórica. Lo que ocurre es que ahora vemos un tribunal constitucional con la normalidad más absoluta porque se han extendido. Pero lo cierto es que lo normal es que la justicia constitucional sea impartida por los jueces tribunales, no por un órgano especial, como es el Tribunal Constitucional. Entonces, desde ese sentido es desde el que decimos que es un órgano extraordinario, es un órgano especial. Bien, es un recurso excepcional. ¿Qué significa que sea un recurso excepcional? Pues vamos a ver. Normalmente, cuando una resolución se quiere recurrir, ¿ustedes qué hacen? ¿Dejan que transcurra el plazo y que adquiera firmeza esa resolución? No, ¿verdad? Tendrán que recurrirla antes de que la resolución sea firme, porque si no la recurren antes de que sea firme ya se ha pasado el plazo de recurso. Pues bien, en el caso del recurso de amparo constitucional ocurre todo lo contrario, porque es necesario que la resolución sea firme, que adquiera firmeza para poder recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Desde ese punto de vista es desde el que decimos que es un recurso excepcional, tiene que adquirir firmeza, eso es algo excepcional. También es un recurso subsidiario, como bien ha dicho antes la profesora Travé. ¿Y qué significa esto de que es un recurso subsidiario? Yo aquí les pongo las tres cuestiones principales que esto significa. Significa otras cuestiones más, pero básicamente significa que es necesario agotar todos los recursos previos hasta que adquiera firmeza, como les acabo de decir. La necesidad de haber sido parte en el proceso previo, es decir, yo no puedo ir directamente ante el Tribunal Constitucional a pedir algo, a interponer un recurso de amparo, si no he seguido la vía judicial previa. No puedo. Y en tercer lugar, la necesidad de haber invocado el derecho que se considera vulnerado con anterioridad desde el mismo momento en que se produce la vulneración, sea cuando sea.
sea en primera instancia, en segunda instancia, en tercera instancia, vale, en casación, da igual, sea cuando sea que se produzca. Vamos a intentar avanzar un poquito más rápidamente. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? En fin, los plazos varían. Aquí tienen ustedes los procedimientos, pero esto lo pueden encontrar, ustedes teclean en Google, procedimientos de plazos para la interposición del recurso de amparo, les dirán que varían. Bueno, pues pueden ser desde 3 meses contra los amparos sin valor de ley, que son amparos excepcionales de los órganos parlamentarios, el recurso de amparo electoral 2 días, y en definitiva el más habitual, el que nos está generando trastornos, es el de los actos o omisiones de los órganos judiciales, que es, como pongo aquí, el amparo más común. Y el plazo es de 30 días. Este es el plazo más común para la interposición de un amparo. Se inicia con una demanda, en fin, no me voy a detener en esto porque voy a intentar ir a otras cuestiones que interesan más. Legitimación, bueno, pues lo mismo, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, la legitimación también es idéntica en España y Alemania, y cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo. Vamos a ver cuáles son las funciones, o cuál es la función y las dimensiones del amparo constitucional. Bien, hasta la reforma que se lleva a cabo en Alemania en el 93 y en España a través de las leyes, que modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, llevada a cabo por la Ley Orgánica 6/2007, hasta ese momento, hasta la Ley 6/2007, nosotros teníamos un amparo con 2 dimensiones. Una dimensión objetiva, de protección o integración de lo que es el ordenamiento jurídico en su conjunto, y una dimensión subjetiva o de protección del derecho concreto del individuo que lo invoca. ¿Qué pasa cuando se lleva a cabo esta reforma? Bueno, la reforma que se realiza en Alemania deja un resquicio para la protección del derecho subjetivo, es decir, prevé un supuesto, en aquellos supuestos en los que la lesión del derecho que se invoque sea de gravedad tal que requiera una intervención, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, en esos supuestos se tendrá en cuenta el derecho del individuo. En el resto de los casos no. Da igual. Sí, es que se me están durmiendo, por eso lo he hecho. Porque veo ya por ahí, voy a dar un gritito y rápido se despierta. Entonces, en el resto de los casos da lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, sí, es que me interesa que estén despiertos para que entiendan esto, porque yo sé que resulta difícil de entender. Vamos a ver, a mí me condenan a 20 años de prisión acusándome de una violación o un asesinato. Sí, mejor un asesinato. Me acusan de un asesinato habiendo vulnerado algún derecho en la instrucción de la causa, que finalmente me condena a 20 años de prisión. Imaginemos que obtienen las pruebas con vulneración de el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Entran un día en mi casa sin orden judicial, me hacen un registro sin orden judicial, ¡pumba! Procedimiento, tal, me condenan a 20 años. Yo recurro, llego hasta el final, la resolución ya es firme y yo tengo que estar 20 años en prisión. Una vez que la resolución es firme, yo podría acudir en amparo si entiendo que se han vulnerado ese derecho fundamental y que ningún tribunal me lo ha tutelado, porque de eso es de lo que se trata, de que algún tribunal tutele primero ese derecho antes de que yo tenga que acudir en amparo al Tribunal Constitucional. Pues bien, según la reforma operada por la Ley 6/2007, al Tribunal Constitucional le da exactamente igual que a mí me hayan condenado a 20 años de prisión, porque mi derecho individual no importa. Lo único que importa es si en la condena que a mí me practican a 20 años se ha producido alguna circunstancia excepcional en la violación de ese derecho, de la que él no se haya pronunciado
con anterioridad, en la que el tribunal no se haya pronunciado con anterioridad. Eso es lo único que le importaría. Hombre, estoy poniendo un caso extremo. Seguramente si hubiera una condena de 20 años de prisión y hubiera una violación clara de un derecho fundamental, intervendría el Tribunal Constitucional. Quiero pensar que así lo haría, pero desde luego, tal y como se ha quedado en nuestra ley después de la reforma, parece complicado. No así en el Tribunal Constitucional alemán, insisto, donde sí se prevé una vía específica para tutelar aquellas vulneraciones graves, muy graves, de los derechos fundamentales. En nuestra reforma, no. Bueno, es verdad que se dice que el Tribunal Constitucional siempre tendría la opción de acoger esta vulneración grave a través, pues, de un supuesto de vulneración de jurisprudencia, de su jurisprudencia, en fin. Bueno, pero esto habría que verlo. De momento no se ha dado el caso, desde que se llevó a cabo la reforma. Bien, y ya entramos en lo que a mí me interesa que ustedes entiendan, porque realmente puede ser lo más complicado. Y es que esta objetivación del recurso de amparo que se lleva a cabo a través de la Ley 6/2007 se produce como consecuencia de que la ley exige al recurrente de amparo la necesidad de justificar lo que la ley denomina la especial trascendencia constitucional. Claro, dicho así, ustedes dirán, igual que yo también, ¿y qué narices es eso de la especial trascendencia constitucional? Porque se entiende que cuando uno recurre en amparo es porque entiende que la vulneración de su derecho siempre tiene trascendencia constitucional, ¿no? Cualquier vulneración de un derecho fundamental se entiende que tiene una trascendencia constitucional. Pues bien, no es así. A partir de la reforma 6/2000, de la Ley 6/2007, solo va a tener trascendencia constitucional aquella vulneración que inste al tribunal a establecer una nueva jurisprudencia sobre, insisto, algo que no haya tratado nunca, que permita al tribunal cambiar la jurisprudencia que él mismo venía manteniendo hasta la fecha. En fin, hay una serie de supuestos que, el propio Tribunal Constitucional, apremiado por los abogados y por el resto de los juristas de este país, decidió. En esta sentencia decidió el Tribunal Constitucional definir cuáles eran los supuestos que iba a tener en cuenta como de especial trascendencia constitucional, porque claro, todos decíamos, bueno, vamos a ver, pero díganos usted qué es esto de la especial trascendencia constitucional, porque claro, eso implicaba que el abogado es tonto perdido, el abogado que recurre en amparo por vulneración de un derecho fundamental cada vez que se le inadmitía un amparo. Parece que te estaban diciendo, no, usted es tonto porque esto no se da cuenta que no tiene trascendencia constitucional. Claro, entonces decía, bueno, díganos usted cuáles son los supuestos en los que nos va. Estoy hablando muy alto. Que concurre la especial trascendencia constitucional. Mejor lo ponemos un poquito más lejos. Es que con el afán de que no se duerman y tal, pues estos son. Estos que yo les pongo aquí son los supuestos que el Tribunal Constitucional considera que son aquellos en los que va a entrar a examinar un recurso de amparo. Estos. ¿Vale? Bien, no tenemos tiempo de examinarlos todos, vamos a pasar a lo siguiente, porque si no la profesora Cuoposca me va a echar a los perros cuando salgamos de aquí. Muy bien. Primera vez en mi vida. Bien, entonces, vamos a ver rápidamente cuál es el objeto y legitimación, para recurrir en amparo. Porque claro, aquí debemos tener en cuenta una cuestión que a veces, desde su punto de vista se escapa, porque ustedes están acostumbrados al recurso de amparo suyo, el recurso de amparo que tienen en la mayor parte de sus sistemas, y claro, esto de que solamente puedan ser objeto de recurso de amparo las vulneraciones de los poderes públicos descoloca, ¿verdad? Bueno,
¿Cómo que solo van a poder ser objeto de recurso de amparo las vulneraciones que provengan de los poderes públicos? ¿Y las vulneraciones de los particulares? ¿Es que un particular no puede vulnerarme un derecho? Sí, claro que sí. Claro que puede. Pero en ese caso, ¿quién se lo va a tutelar? Mientras bebo. Hombre, Adriana, soy consciente de que tú lo sabes, se lo pregunto a ellos. ¿Cómo están dormidos? Claro, por eso, para que se despierten. El juez, si un particular me vulnera un derecho, será el juez quien tutele mi derecho, ¿no? Yo tengo que acudir al juez, tengo que acudir a un procedimiento, iniciar un procedimiento ordinario para la tutela de ese derecho. Imaginen, pues no sé, salgo aquí, viene un gracioso o uno de ustedes a quien no le ha gustado mi intervención y cuando salgo pues, me da una paliza. No quiero dar ideas a nadie, que de repente lo estoy pensando y a ver si va a haber alguien a quien le desagrade tanto y ahora cuando salga me zurra. Bien, imaginen que eso ocurre. Evidentemente constituiría una vulneración de mis derechos básicos, mi derecho a la integridad. Pero yo no me puedo ir con eso al Tribunal Constitucional. Tengo que pasar primero por los tribunales ordinarios. Entonces me iré al juez y el juez será el encargado de tutelar el derecho que me ha vulnerado ese particular. Solo podré ir al Tribunal Constitucional cuando mi derecho no haya sido debidamente tutelado por parte del Poder Judicial. Por eso la mayor parte de los amparos que se La mayor parte de los amparos que se interponen, tanto en España como en Alemania, son amparos que provienen de la vulneración del artículo 24 de la Constitución, en nuestro caso, lo que llamamos nosotros tutela judicial efectiva y ustedes llaman debido proceso. ¿Vale? Son vulneraciones que provienen en su mayoría de la vulneración del derecho al debido proceso. Y son el 90 o 90 y tantos % de los recursos de amparo que se interponen. ¿Qué ocurre? Que eso generaba un colapso, porque claro, seguramente ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y por qué existía la necesidad de reformar el amparo para limitar esa dimensión subjetiva que tenía el amparo hasta este momento? Y que parece que es acorde con la Constitución, ¿no? Parece que la Constitución, en su previsión inicial, quería que hubiera una dimensión subjetiva del amparo, porque, entre otras cosas, es que decir amparo sin dimensión subjetiva parece que es una contradicción, ¿verdad? Es una petición de principio, porque el amparo, como tal, está para tutelar un derecho individual, ¿verdad? Entonces, si dices que te queda un amparo, que después de la reforma llevada a cabo te queda un amparo, pero únicamente con una dimensión objetiva, parece como que es un amparo cojo, ¿verdad? Es un amparo al que le falta una de las patas, la pata quizás más importante, que es la de la tutela subjetiva. Pero claro, en este sentido, tenemos que darnos cuenta de que ciertamente el Tribunal Constitucional, como he dicho antes, es un órgano ajeno, en principio, a lo que es el esquema de separación de poderes. Y por lo tanto, como es un órgano ajeno, es un órgano que podría no existir. De hecho, en los países donde existe la justicia constitucional difusa, como bien ha comentado antes la profesora Travet, bueno, pues son los tribunales, los jueces, los que se encargan de cumplir la función que en nuestro sistema de control concentrado cumple el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Entonces, si lo miramos desde esa óptica, porque claro, parece que realmente eso implica una contradicción, sí, implica una contradicción que hablemos de un amparo sin tutela del derecho individual, en cierto modo sí. Pero si nos fijamos en que nos hallamos dentro de un sistema de control concentrado, en el que el órgano jurisdiccional encargado de esa tutela es un órgano jurisdiccional excepcional, desde ese punto de vista podemos llegar a comprender que ese órgano excepcional no sea una cuarta instancia, como si fuera un tribunal judicial ordinario, que es en lo que se estaba convirtiendo ya, es lo que también ha comentado con anterioridad quien me ha precedido en la palabra.
Que claro, a veces uno puede llegar a pensar que se puede acudir siempre al Tribunal Constitucional una vez que has agotado la vía judicial y tienes una cuarta instancia a la que acudir. Y no es cierto, no es así. No es así como debería configurarse el recurso de amparo constitucional. El recurso de amparo constitucional, por ser excepcional, debe serlo también a la hora de tutelar los derechos individuales de los recurrentes. Y desde este punto de vista puede entenderse que este recurso de amparo deje de lado, no suprima por completo, porque insisto, siempre puede quedar un resquicio, deje de lado la tutela de la dimensión subjetiva, la tutela del derecho individual y se encargue de tutelar la dimensión objetiva, porque el Tribunal Constitucional, no podemos olvidar nuevamente, es un órgano que nace para el control de constitucionalidad de las normas. Esa es su función principal. Su función principal es controlar la constitucionalidad de las normas con rango de ley. Y tiene que cumplir esa función principal. Y la tutela de los derechos individuales, una vez que ya hemos tenido un rodaje democrático, se entiende que puede ser llevada a cabo perfectamente por los tribunales ordinarios. Fíjense que los tribunales constitucionales, como anomalía histórica de la que les hablo, se instauran en aquellos países, en aquellos estados y en aquellas situaciones, nacen al amparo de una crisis democrática. En Alemania surge tras la Segunda Guerra Mundial, en España tras un periodo de dictadura, en Italia, en fin, podemos ir examinando los distintos países, en los países del este, tras desgajarse de la órbita de la Unión Soviética, donde tampoco existía cultura democrática. En definitiva, los tribunales constitucionales nacen ¿para qué? ¿Para qué? Este es el quid de la cuestión, para que podamos entender por qué el Tribunal Constitucional llega a suprimir esa dimensión subjetiva del amparo. Pues nacen para instaurar una cultura democrática, para decirles a los tribunales ordinarios cómo tienen que interpretar los derechos, la Constitución, todos los preceptos de la Constitución, y decirle al legislador hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar cuando no respeta la Constitución. Para eso nace el Tribunal Constitucional. Luego, después de 30 años en España de andadura democrática, se entiende que nuestros tribunales ordinarios tienen clara ya cuál es la interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho de los derechos fundamentales y que deben aplicarla así. Por lo tanto, se entiende que serían mínimas las vulneraciones que se pudieran producir de derechos individuales ya por parte de un tribunal ordinario. Sí, mínimas, pero alguien puede decir, ¿pero puede haberlas? Sí, puede haberlas. Pero claro, es un riesgo que debemos correr en el sistema. Y ahora ya sí que me estoy pasando, sí, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, pues entonces ya llegamos a la última parte y esto lo ven ustedes, no quiero ya comentarles más porque quiero dejar algo de tiempo a la profesora Kłopowska para que nos hable del recurso en Polonia y en Chequia. Y aquí tienen ustedes los efectos de la sentencia de amparo. Simplemente un apunte sobre estos efectos de la sentencia de amparo. La sentencia de amparo no tiene efectos erga omnes. ¿Esto qué significa? Pues significa que únicamente tiene efectos dentro del procedimiento en el que se dicta. Para el recurrente que acude en amparo. No es una sentencia, insisto, con efectos erga omnes. Esto implica que si alguien recurre en amparo alegando vulneración de una norma que tenga rango de ley, como el Tribunal Constitucional tiene monopolio en los sistemas de control concentrado, como tiene monopolio para declarar inconstitucionales las normas con rango de ley, tendrá que suspender el procedimiento de amparo y plantearse lo que denominamos una autocuestión. Creía que tenía una diapositiva. Sí, aquí está. Entonces, suspende el recurso de amparo cuando se da cuenta de que hay una ley
que podría haber vulnerado su derecho, y él mismo se plantea la autocuestión, porque la autocuestión de inconstitucionalidad es un procedimiento de control de constitucionalidad de una norma con rango de ley, que sí tiene efectos erga omnes. Entonces, se plantea la autocuestión y dicta una sentencia, en su caso, en la que declare si existe o no existe vulneración de algún precepto constitucional por parte de esa norma con rango de ley. Y si existe, lo declara y queda expulsada automáticamente del ordenamiento. Sistema de control concentrado. Para eso se tiene que plantear la autocuestión, ¿vale? Porque tiene que dar traslado al Congreso, al Senado, al Fiscal General del Estado, es decir, a todas aquellas instituciones públicas que tienen algo que decir en relación a una norma con rango de ley, ¿verdad? Bien, pues esto es lo que yo quería decirles así básicamente y muy rápido sobre una cuestión complejísima que tenemos que resumir en muy poco tiempo, pero bueno, las ideas básicas yo creo que por lo menos ahí habrán quedado. Y a continuación, pues la profesora Kuoposka se encargará de completar esto que les acabo de decir yo. Bueno, muchas Sí, gracias, pero yo les recomiendo que no pierdan el tiempo en los aplausos porque si no se nos va el vino en catas, como decimos aquí. Bueno, buenos días a todos. Soy Marta Kuopocka-Jasińska de la Universidad de Wrocław y es un honor y un placer estar aquí en Toledo, una ciudad tan preciosa, estar aquí con ustedes, con mis compañeras de la mesa, y quiero agradecer, claro, organizadores fantásticos por invitarme a participar en este curso. Participo en este curso desde 2014, pues es mi 5º año estar aquí, y quiero hablar hoy sobre los modelos del recurso del amparo que existen en Polonia y en República Checa. Empezaré con una breve introducción explicando la cuestión de denominación, origen y definición de la institución. Después voy a hablar sobre rasgos característicos de los modelos y al final presento algunas reflexiones finales. Claro que mi presentación será más general, no tan detallada como presentación de profesora María José Majano-Cano, y voy a concentrar a aspectos de los modelos que existen en en Polonia y en República Checa. Disculpas por mi castellano y espero que si no encuentro las palabras propias ustedes me ayudan con esto. Para empezar, una cuestión de denominación. Mi ponencia está titulada como el recurso del amparo constitucional en Polonia y en Chequia. Ha enviado a profesor Miguel Ángel un esquema de mi presentación, no sé si ustedes lo tienen, espero que sí, si no me dicen. Y quiero explicar que de verdad en Polonia y en República Checa no existe algo que se denomina el recurso del amparo constitucional, pero algún instrumento que denominamos como queja constitucional, como constitutional complaint en inglés. Y en Polonia, como dice profesora Wendy Mercedes Orozco, no sé si la conocemos, pero espero que tendráis oportunidad de conocerla, dice que en Polonia no existe recurso del amparo, y yo estoy de acuerdo con ella, pero en la República Checa existe un instrumento que es muy parecido a lo que existe en España, lo que es interesante de verdad. ¿Cómo la doctrina de derecho constitucional define la queja constitucional?
Pues en mayoría de opiniones es un instrumento de protección de los derechos y libertades fundamentales o de los derechos y libertades constitucionales, que posibilita a cada persona dirigirse directamente al órgano como Tribunal Constitucional para que este último resuelve la cuestión sobre la violación de estos derechos o libertades, violación causada por los poderes públicos. Y como decía profesora María, la competencia de resolver los recursos de amparo constitucional, porque por razones didácticas yo voy a usar este término, recurso del amparo constitucional y la queja constitucional como sinónimos. Es la competencia que no es la competencia esencial para el modelo del control de constitucionalidad tipo concentrado, pues el modelo diseñado por Hans Kelsen no existía esa competencia porque la esencia fue la existencia del órgano uno único especial que controla poder legislativo, o en otras palabras, lo limita al legislador. Pero se observa que en los países donde funciona en Europa el recurso del amparo constitucional, se ha cambiado la faceta de los tribunales constitucionales, que el Tribunal Constitucional, desde órgano que controla legislador y dirija la supremacía de la Constitución, es ahora un órgano que también protege los individuales, pues es órgano de protección de los derechos constitucionales. Y es un ejemplo del Federal Tribunal Constitucional de Alemania y el Tribunal Constitucional Español, bueno, no sé si puedo decir antes de la reforma, ¿sí? Hay que decir, hay que subrayar que en Europa, aunque tengo que explicar que referirse a Europa, puedo decir sobre la Unión Europea, pero también sobre el Consejo de Europa, que es un organismo internacional compuesto de 47 países, y en Unión Europea tenemos todavía 28, ¿sí? Vamos a ver después de Brexit menos. Pues es importante subrayar que en Europa no todos los países, Europa me refiero a la Unión Europea, tienen el control de constitucionalidad de tipo concentrado. Y tampoco no todos los países que tienen este tipo de control introdujeron a sus ordenamientos la institución de la queja constitucional. Pues el Tribunal Constitucional como órgano existe en los países como Portugal, España, Alemania, Austria, bueno, Suiza no está en la Unión Europea, pero es un país europeo, Italia, Polonia, Lituania, Lietuva, Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Chequia, Hungría, Croacia, Estonia. Pero el recurso de amparo o la queja constitucional existe en España, Alemania, Austria, Suiza, Polonia, Lietuva, Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Chequia, Hungría, Croacia. Pues no en todos los países. Y hay que decir que entre esos instrumentos hay diferencias, pues la doctrina subraya que no hay un modelo único de la queja constitucional, hay varios modelos de la queja constitucional y, en mi opinión, la diferencia entre ellos es la esfera de protección. Voy a explicar qué significa esto en mi prelección.
Y por esto algunos representantes de la doctrina de derecho constitucional proponen diversas tipologías de los modelos existentes, claro que basadas en varios criterios, y no tengo tiempo para presentar todas las tipologías, pero el criterio más importante es el objeto de control. En otras palabras, tipo de infracción que puede ser impugnado o tipo de actos como actos normativos, leyes, reglamentos o otras disposiciones, pero también hechos, actos administrativos, decisiones judiciales. Y según este criterio, existen se diferencia entre los modelos anchos y modelos estrechos. Pues modelo ancho, como ustedes pueden imaginar, significa que la esfera de protección es muy ancha. Pues esto significa que todos tipos de actuaciones de poderes públicos pueden ser reclamados ante el Tribunal Constitucional. Si hablamos de modelos estrechos, hay dos tipos. Unos que permiten recurrirse frente a los actos normativos solo, sin posibilidad de recurrirse frente a actos individuales como decisiones judiciales o decisiones administrativas. Y otro tipo, al revés, no es posible recurrirse frente a la ley, frente a los actos normativos, solo se puede recurrir frente a los actos individuales. Y si tenemos esta tipología, ahora yo puedo decirles que el modelo de la queja constitucional que existe en Polonia es modelo estrecho. Y el modelo que existe en la República Checa es modelo ancho. Segundo punto que quiero explicar es la normativa constitucional y legal. Todas las quejas constitucionales, la queja polaca y la queja checa, tienen su base en la Constitución. Esto significa que el legislador no puede suprimir esta institución como competencia del Tribunal Constitucional. Si hablamos de Polonia, artículo 79 de la Constitución polaca regula la queja constitucional como un instrumento de protección de los derechos y libertades constitucionales y según este precepto, toda persona cuyos derechos o libertades constitucionales hayan sido violados tiene derecho a interponer recurso con arreglo a lo establecido en la ley ante el Tribunal Constitucional para que éste decida sobre la constitucionalidad de la ley o acto normativo con base en el cual un órgano jurisdiccional o administrativo haya adoptado una resolución firme sobre sus derechos, libertades o deberes reconocidos en la Constitución. Yo sé, este precepto parece muy complicado y de verdad es así. Pero este precepto también diseña el modelo que tenemos, porque como dice la Constitución, solo es posible ir al tribunal cuando la ley o otro acto normativo viola los derechos o libertades. Pero no cada ley, no cada acto normativo, solo este acto que fue la base para la decisión judicial o decisión administrativa. Otro capítulo de la Constitución, capítulo 8, conlleva las provisiones del Tribunal Constitucional y regula sus competencias, número de magistrados, su posición jurídica. Y entre ellos también cabe mencionar la regulación del artículo 190, que trata sobre las
resoluciones del Tribunal Constitucional y sus efectos. Bueno, esta regulación no es completa, pero es muy importante para persona que recurre al Tribunal Constitucional. Esto voy a explicar después. Normativa actual es la ley de 30 de noviembre de 2016 sobre organización y procedimiento del Tribunal Constitucional. Es la ley bastante nueva. Profesor Tomplak hoy tendrá prelección sobre crisis constitucional en Polonia y va a explicarles la situación que tenemos ahora y está relacionada con Tribunal Constitucional. Si hablamos de la queja constitucional en la República Checa, el precepto muy importante constitucional es el artículo 87.1 letra C y D, que trata sobre queja constitucional del cuerpo representativo de una región autónoma contra una invasión ilegal por parte del Estado, o sobre la queja constitucional de personas físicas o jurídicas contra decisiones definitivas o otras intrusiones por parte de autoridades públicas que infringen los derechos fundamentales y las libertades fundamentales garantizados por la Constitución. Pues la queja polaca es la queja, como algún famoso profesor español dijo, contra la ley, contra legislador, y la queja de la República Checa es queja diferente. De facto es la queja contra el juez, pues es más parecida a lo que ha dicho antes a la queja o al recurso del amparo español. Debo también decir que la Constitución en Chequia es compuesta de varios actos constitucionales. En Polonia tenemos un acto que es constitucional de la República de Polonia de 2 de abril de 1997, pero en la República Checa existen varios actos constitucionales. Uno de ellos es la Constitución de la República Checa de 16 de diciembre de 1992. Y otro documento muy importante, la Carta de los Derechos y Libertades Fundamentales, número 2, desde 1993. Y ahora me refiero al modelo de la queja constitucional que existe en Polonia y en la República Checa. Empiezo con órgano competente para resolver los recursos. Pues en Polonia, órgano responsable se llama Tribunal Constitucional, en polaco sería Trybunał Konstytucyjny. En la República Checa, Tribunal Constitucional en checo se llama Ústavní súd. No sé si lo pronuncio bien porque no conozco checo y checo es como Portugal para los españoles, ¿no? Me temo que no te podemos ayudar. No me parece. Pues lo que es interesante es que el Tribunal Constitucional de Polonia fue establecido todavía en la época del comunismo. En el año 1985, la fecha importante para Polonia, la fecha relacionada con la caída del comunismo es 1989, pero cuando empezaba a funcionar no tenía competencia de resolver los recursos del amparo, pues la queja constitucional es la competencia nueva establecida por la Constitución nueva de 2 de abril de 1997. Si hablamos del Ústavní súd de República Checa, pues él tiene historia más larga.
siempre constitucionalistas cuando hablan del modelo de Hans Kelsen también dicen que en 1921 fue establecido un tribunal constitucional de Checoslovaquia y existía algunos años, pero después de la guerra, durante la época del comunismo, la verdad no funcionaba ningún control de constitucionalidad. Y entre los años de 1991 y 1992 funcionaba el Tribunal Constitucional de República Federal Checa y Eslovaca, hasta disolución de dos países en 1992. Adriana me dice que tengo solo 5 minutos, pues no sé qué hacer con esto. Pues bueno, en puntos. Derechos titulados. En Polonia, en República Checa, son los derechos y libertades constitucionales. En Polonia, derechos que conlleva la Constitución. En República Checa, derechos que conlleva la Carta de los Derechos y Libertades Fundamentales. Legitimación activa, pues ¿quién puede imponer el recurso? En Polonia, cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o libertades constitucionales hayan sido conculcados, pero por acto normativo. En la República Checa, cualquier persona física o jurídica que alegue que se han lesionado sus derechos fundamentales garantizados por la Constitución, conculcados por los poderes públicos, no importa si por legislador, por el juez, tribunal o órgano administrativo. Pues si hablamos de legitimación pasiva en Polonia, sería un órgano público que tiene competencia de crear las normas generales y abstractas, y en República Checa los poderes públicos en general. Conductas susceptibles de impugnación. En Polonia, una ley o otro acto normativo sobre cuya base un tribunal y órgano de administración pública haya adoptado una decisión final sobre derechos o libertades constitucionales, y en República Checa decisiones finales o otras agresiones de los poderes públicos que infrinjan derechos y libertades fundamentales. Los efectos de las sentencias. En Polonia la materia es muy complicada porque en Polonia la queja es más como recurso de inconstitucionalidad, pues las sentencias del Tribunal Constitucional tienen efecto erga omnes y bueno, ex nunc en general, porque el Tribunal Constitucional puede fijar la fecha de la pérdida de la fuerza del acto normativo, pero en general, en realidad es muy complicado y no puedo explicarlo solo en un minuto, pues debería hablar de esto horas. Si hablamos en la República Checa, es más parecido a lo que ustedes tienen en España, pero el efecto es casatorio. Pues casatorio significa que el tribunal puede eliminar la decisión judicial o decisión administrativa. Y para terminar, no voy a presentar conclusiones sobre la cuestión de la queja constitucional de la República Checa, y normalmente si teníamos en Polonia actuación normal, yo hablaría de que necesitamos una reforma del recurso del amparo para tener un instrumento más parecido a la queja que existe en España, pero ahora tengo que decir que lo que es importante es hacer preguntas para qué sirve el Tribunal Constitucional.
Y María José dice que el Tribunal Constitucional necesitamos para él controla lo que hace legislador o otros poderes públicos. Bueno, en Polonia necesitamos Tribunal Constitucional para que controla el legislador o otros órganos que pueden crear las normas jurídicas. Y en varios documentos preparados por órganos internacionales como Comisión de Venecia del Consejo de Europa o Informe de Comisión Europea de la Unión Europea, se puede encontrar información que Polonia tiene problemas con funcionamiento de independiente justicia constitucional. Pues actualmente podemos encontrar algunos ejemplos de sentencias que no son para proteger los ciudadanos o proteger la supremacía de la Constitución, pues la tarea esencial del control de justicia, de justicia constitucional, pero para confirmar las actuaciones del gobierno actual. Pues, por ejemplo, el partido que gobierna hace una reforma que es muy controversial, doctrina lo reclama, dice que no se puede hacer así, pues ¿qué hacen los diputados o procurador general? Se dirigen al Tribunal Constitucional y lo usan para que él confirma que esta reforma es constitucional. Pues ahora es un instrumento para legitimizar el poder que gobierna. Y no es lo que necesitamos. Necesitamos justicia constitucional que funciona independiente. Pues mira, en país de la Unión Europea, en país democrático, podemos observar una situación así. Pues cuando doctrina habla de independencia de justicia constitucional o independencia de los tribunales, es una cosa muy importante y hay que mirar para garantizar esta independencia. Pues el tribunal como institución que necesitamos no sirve para confirmar decisiones del gobierno, pero debería servir para proteger los ciudadanos, sus derechos y libertades y para limitar el poder legislativo. Y es mi última palabra. Muchas gracias por su atención. Gracias por su atenta escucha. Si tienen preguntas, pueden. Creía que venía a preguntar María también. De repente, está también bien. Okay. ¿Ahí se escucha? Sí. Muy buenos días, David Bahamón desde Chile. Tengo en realidad preguntas para las dos presentadoras. Primero que todo, felicitar a la doctora Marta Kloposka-Jasinska, perdón. Sí, muy bien. Porque por su Marta español es muy bueno, o por lo menos mucho mejor que nuestro polaco. Lo otro, para afinar un poco la pregunta, el amparo respecto de actos administrativos o actos judiciales, es decir, en contra de actuaciones de los poderes públicos, excluido el legislativo, ¿es propio de Polonia, se entendí bien? En Polonia no existe. ¿Es en Checoslovaquia? Sí. Ya, perfecto, había entendido. Los problemas que se pueden experimentar, porque este es el que me interesa particularmente, más que el que se refiere a actos legislativos. En su concepto, los problemas que se pueden experimentar contra este amparo checo, tiene que ver con la conformación del tribunal, cómo se conforma, o con sus competencias, con el trámite que se desarrolla, porque por la facilidad de las personas para acceder a la justicia, o por el ámbito de derechos que se encuentra garantizado. Esa es la primera pregunta. No sé si quedó claro, porque consulto, digamos, cuáles serían las fuentes de los inconvenientes y problemas que se podrían observar. Porque nosotros, en nuestras latitudes, experimentamos muchos problemas en cuanto al amparo,
por muchas razones. Primero partimos control difuso, control concentrado, que hay muchas veces en algunas legislaciones hay un control difuso tremendamente amplio, que hace que los jueces ordinarios, cuando reciben el amparo, no tienen ninguna idea de lo que están planteando, entonces inmediatamente aceptan el amparo en primera instancia o lo conceden, y todo se tiene que ver finalmente en segunda instancia, que puede ser una corte de apelaciones o el Tribunal Constitucional. No sé si me voy a entender. Entonces, hay un montón de problemas que pueden darse porque no todos los derechos están protegidos, porque la jurisdicción está mal definida, o porque los procedimientos finalmente resultan ineficientes para que el amparo consiga su resultado característico. Y en ese marco la pregunta iba para determinar cuáles son los principales problemas que usted ha podido observar en cuanto al amparo en Checoslovaquia, que entiendo que se refiere a actos administrativos, actos del Poder Judicial. No sé si quedó clara la pregunta. No estoy segura si esta pregunta fue para mí, me parece que fue para María, porque fue sobre el control difuso. No, yo hice un ejercicio diciendo que en nuestros países es de determinada manera y que hay ciertos problemas. ¿Puedes repetir la pregunta en concreto? Porque la pregunta en concreto es, en el amparo checo, ¿cuáles son las principales dificultades que usted observa en cuanto al acceso al derecho a través del amparo? Vale. Ya, esa es. Bien. ¿La siguiente? La siguiente pregunta, sí. Bueno, es fácil. Estoy tratando. La pregunta ya relativa al amparo español. Ya se habló ya bastante de cómo se afectó después de la reforma el carácter garante del amparo para convertirse en un amparo que tiene una función interpretativa, en realidad en desmedro de la función de garante, a partir de la especial trascendencia constitucional de la problemática. Me gustaría preguntar primero si la naturaleza subsidiaria del amparo no considera usted que de alguna manera afecta la calidad del amparo en cuanto a un remedio efectivo y rápido frente a un derecho vulnerado, porque tengo que pasar primero, agotar los recursos previamente antes de entrar al amparo. Esa sería la primera pregunta. Segunda, ¿qué le parece la diferencia entre, porque usted mencionó el amparo alemán, pero yo entiendo que el amparo alemán tiene un elemento que es que efectivamente sí, a lo mejor estoy equivocado, sí favorece la horizontalidad de los derechos, es decir, la posibilidad de que se interponga amparo no solamente respecto de los actos de los poderes públicos, sino que efectivamente también, es que ahí estoy preguntando, si no considera, ¿cómo puede valorar efectivamente la diferencia entre la posibilidad de un amparo que se opone a, respecto incluso a actos de particulares en relación al amparo español? Y finalmente, y esta es la última pregunta, derechos económicos, sociales y culturales, ¿cómo se ve la protección que da el amparo en relación y si cree necesario o pertinente que sea una reforma? Gracias por su paciencia, compañero. Buenos días, compañeros. Ferran Manuel Castro Figueroa, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, México. De antemano, muchas gracias por su excelente exposición sobre el panorama del derecho constitucional. Mi pregunta son de carácter procesal. La primera es, de acuerdo al criterio de que la sentencia de quedar firme para poder ser impugnada mediante recurso constitucional, creo que usted eran 60 días en promedio. ¿Qué hacer? ¿En qué plazo queda firme una sentencia en lo que es la Unión Europea? Porque en nuestro país necesitamos, previo que quede firme la sentencia para poder impugnarla. Número uno. Número dos, en nuestro país tenemos la figura del amparo contra actos de autoridad, como es el auto de formal prisión o orden de aprehensión y el orden de cateo. ¿Es posible impugnarlo a partir del acto de autoridad? Y número tres, nada más, respecto al amparo contra leyes. Nosotros tenemos normas autoaplicativas y heteroaplicativas, es decir, pueden impugnarse a partir del primer acto de aplicación o a partir de la entrada en vigor de la norma. ¿Es posible impugnar esto también aquí en la Unión Europea? Y el plazo. Muchas gracias. Buenos días, Belisario Beltrán de Colombia. Les un minuto. No, pregunta concreta.
primero es un lamento. Considero que en México, Colombia, Venezuela y todos los países que estamos aquí, este tema ha evolucionado tanto que considero que se debe de alguna forma desarrollarlo también. Bueno, y ahora sí entro en forma concreta a hacer preguntas. En el caso colombiano, la tutela la creamos a partir del año 91 en la reforma constitucional y en ella se han tramitado muchos. La primera pregunta es: ¿procede el amparo contra las altas cortes o se considera que las decisiones de las altas cortes son infalibles, como en algunos países? Esta pregunta, si me permiten, se la dirijo a la doctora Adriana Travels. Segunda pregunta: ¿procede el amparo contra sentencias? Y en caso afirmativo, ¿en qué casos específicos? Esta pregunta sería para la doctora María José Majano. Muchas gracias. Perdón, ¿puede repetir esta última que estaba comentando con mi compañera? Si procede el amparo frente a decisiones judiciales. ¿Procede el amparo contra sentencias impartidas por los jueces y en qué casos específicos? En principio, muy buenos días. La pregunta es puntualmente para la doctora María. Ella hablaba sobre el amparo constitucional en España. Mi nombre es Roger Puma, vengo de la República del Perú. En el Perú, el Tribunal Constitucional de alguna manera también ha desarrollado el concepto de especial trascendencia constitucional. Pareciera que es un concepto jurídico indeterminado. Doctora María, si nosotros sabemos que el Tribunal Constitucional, la razón de ser es para poder garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales y el principio de supremacía constitucional, eso es lo que ha expresado el constituyente, obviamente según de cada estado su constitución, pero sin embargo muchas veces en la práctica no resulta eso. ¿Por qué le digo? Porque a veces en la jurisdicción constitucional no demora, pues, como dice, que es un recurso rápido, sencillo y eficaz, sino se demora pues 8 años, 7 años, y pareciera que es un proceso ordinario. Y quizás incluso para poder salvar esa situación, ya el Tribunal Constitucional Federal Alemán, cuando crean precisamente este concepto de especial trascendencia constitucional, es decir, que las causas que realmente necesitan tutela constitucional deberían llegar al Tribunal Constitucional, y los casos que son simples simplemente deben ser rechazados por una presencia liminar y rechazo de forma, básicamente. Entonces la pregunta concreta es: ¿qué debe hacer los estados que tienen jurisdicción constitucional para poder de alguna manera, si cabe el término, achicar de 8 a 7 años a 1 año o de repente meses, ¿no? Y así cumplir con lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cada estado debe tener un recurso rápido, sencillo y eficaz? Muchas gracias. Bueno, pues si les parece, como yo solo tengo una breve preguntita, contesto muy rápido a la pregunta del compañero Belisario. Vamos a ver, como ha explicado la profesora Majano, yo imagino que con altas cortes, no sé si se refiere usted a cortes legislativas o a cortes de tribunales. Entonces, imagino que hablará de las cámaras legislativas porque luego le ha preguntado a ella sobre las judiciales. Se refiere a tribunales. Cortes, es un tribunal. Vale. No, es que aquí, como en España son tribunales y a nuestro Parlamento le llamamos cortes, por eso le indicaba, porque sí que hay un amparo especial parlamentario para trámites parlamentarios. Una vez
Entonces, una vez que se publica el acto parlamentario, tiene usted 3 meses como diputado o senador o miembro de la Cámara para acudir en amparo, es un amparo específico, ¿no?, contra el poder público legislativo, quizá por eso quería aclarárselo. Contra las altas Cortes, realmente la respuesta viene combinada con mi compañera, porque las altas Cortes para nosotros son poder judicial. Entonces, las altas Cortes es una decisión judicial. Si cabe, ya le adelanto yo la respuesta porque es la misma, si cabe contra una decisión judicial, es claro, es formado parte de la mayor parte de la ponencia de la profesora Majano. Contra una decisión judicial cabe recurso de amparo precisamente porque es un poder público. La cuestión es que cuando llegamos a un caso, una vulneración entre particulares o por un poder público, primero tiene que pasar por el Poder Judicial, que es el primero que tiene la responsabilidad de restaurar ese derecho fundamental. Entonces, si en una primera instancia, en un juzgado base, se trata esa vulneración de derecho fundamental y las partes siguen recurriendo, van a llegar a esas altas Cortes que puede quedarse, depende del procedimiento o del orden jurisdiccional, en un Tribunal Superior de Justicia, en una audiencia provincial o en el Tribunal Supremo, que es nuestra Suprema Alta Corte en cualquier tipo de procedimiento, a excepción de las garantías constitucionales que quedan fuera de ese Poder Judicial en el Tribunal Constitucional. Imagino que le he contestado. ¿Sí? Tutela contra... Vamos a ver, claro, sí, una vez que ha terminado en el Poder Judicial la protección de derechos fundamentales, cabe acudir al Tribunal Constitucional. Si usted me pregunta si el Tribunal Constitucional está habilitado para invalidar una sentencia del Tribunal Supremo, sí, es eso. Pero bueno, la respuesta es común, sí, ¿no? Gracias. ¿Quieres tú, Marta, al final? Vale, bueno, vamos a ver si muy rápidamente, porque yo creo que con la cantidad de preguntas que me han hecho casi que me daría para ponerme otra vez y dar otra conferencia. Bueno, en cuanto a la subsidiariedad en cuanto a la afección del principio de subsidiariedad, que es la primera pregunta que me han hecho, no sé si he entendido bien la pregunta. La subsidiariedad es consustancial al recurso de amparo constitucional, porque aunque sea un recurso de amparo constitucional directo, como he dicho antes, tiene que haberse agotado la vía judicial. No se puede acudir directamente al Tribunal Constitucional y, por lo tanto, la subsidiariedad es consustancial al propio recurso de amparo constitucional. Ahora, ¿cómo puede configurarse esa subsidiariedad? Bueno, pues dependerá de los sistemas. En todo caso, hay que agotar la vía judicial. En unos casos, mire, hay determinados supuestos en los que se dicta un auto en primera instancia que no tiene recurso alguno y ya inmediatamente se puede acudir al Tribunal Constitucional. Es verdad que son excepcionales esos supuestos, pero es verdad que en cuanto esa resolución adquiere firmeza, como he comentado antes, ya se puede acudir al Tribunal Constitucional. Lo importante es que pase por los tribunales ordinarios y los tribunales ordinarios hayan tenido la oportunidad de pronunciarse y de resolver ese asunto reconociendo si existe la vulneración que se invoca del derecho fundamental. Eso es lo importante. Por eso tiene que ser siempre subsidiario, porque para eso, para que se pronuncie directamente un tribunal, tenemos los tribunales ordinarios, que lo pueden hacer a través del amparo ordinario. En cuanto al amparo alemán, bueno, me planteaba que en el amparo alemán, si es como en España, que únicamente se pueden recurrir los actos de los poderes públicos o también de los particulares, no, de los particulares no. El amparo alemán en eso es exactamente igual que el amparo español, o viceversa. El amparo español en eso es exactamente igual que el amparo alemán. Siempre tienen que ser actos de los poderes públicos. Lo que yo he dicho es que en la reforma del amparo que se lleva a cabo en Alemania, y que es anterior a la reforma que se lleva a cabo en España, se deja abierta una puerta a la lesión subjetiva, a la importancia y la gravedad de la lesión subjetiva del derecho. Una puerta más amplia que la que queda en España. En España queda un resquicio
por el que de alguna manera se puede colar el derecho, la lesión del derecho individual, ¿verdad? La dimensión subjetiva, pero prácticamente está objetivado, ¿no?, el recurso de amparo. En cuanto a los derechos económicos y sociales, mire, me alegro que haga esta pregunta, porque hay una cuestión que yo no les he dicho, es que, bueno, he querido ir tan rápido, y es que no todos los derechos constitucionales son tutelables en amparo constitucional, no todos. Desde luego, nosotros llamamos derechos fundamentales, los llamamos así, aquellos que precisamente son tutelables en amparo constitucional, y son aquellos derechos que van del artículo 14, desde la igualdad, hasta el artículo 29 y el 32, que es la objeción de conciencia, ¿no?, a las armas. Claro, desde esa perspectiva, los derechos económicos y sociales parece que quedan al margen, en principio, del recurso de amparo. Los derechos económicos y sociales puros, ¿no? En cuanto a si es conveniente o no que se tutelen a través del recurso de amparo, bueno, pues si estamos diciendo que el amparo se ha tenido que restringir porque ya simplemente la cantidad de amparos que se interponían ante el Tribunal Constitucional, teniendo un reducto muy claro, como es el de los derechos fundamentales, desbordaba la actividad ordinaria del tribunal, pues claro, imagínese si incluimos más derechos. Entonces sería bastante complicado. Entiendo que el tribunal no está ahora por esa modificación porque, insisto, está por la modificación contraria, ¿no? Lo que pasa es que, como la Constitución preveía los derechos que eran recurribles en amparo constitucional, era más difícil restringir esos derechos que hacer lo que se ha hecho, y es esta reforma, que en realidad lo que hace, que tampoco lo he podido comentar antes porque realmente es que el tiempo es bastante escaso, es introducir un certiorari, ¿no? Lo que hace es introducir un certiorari dentro de las causas que el Tribunal Constitucional va a estudiar, va a estudiar aquellas causas que considere oportuno estudiar. Es así, es un certiorari al modo del Tribunal norteamericano. Pero bueno, ya hemos visto que la justificación que tenía la introducción de ese certiorari. Bien, alguien me pregunta si los plazos para que la sentencia sea firme. Bueno, es que los plazos de firmeza de una sentencia varían. Depende de la jurisdicción en la que nos encontremos, depende del tipo de procedimiento en el que nos encontremos, y por lo tanto, pues habrá sentencias que adquieran firmeza en un mes y habrá sentencias que adquieran firmeza en 15 días. Entonces, eso es variable, depende de la jurisdicción, del tipo de procedimiento, insisto, es variable. Lo que no varía es el plazo que existe para el recurrente de amparo, que tiene el recurrente de amparo para acudir al Tribunal Constitucional. Eso es lo que no varía. Y frente a cualquier tipo de sentencia judicial, una vez que ha llegado el plazo de adquisición de firmeza, que pueden ser 30 días, 15 días, 20 días, lo que sea, una vez que ha llegado el plazo de adquisición de firmeza, a partir de ahí, a partir de la firmeza, son 30 días, frente a sentencias judiciales. Ese es el plazo preciso que existe para recurrir en el amparo constitucional. Luego, la siguiente pregunta era si procede amparo contra actos de autoridad. Y claro, los amparos contra los actos de autoridad, en realidad, vamos a ver, aquí están tutelados por los tribunales ordinarios, a través de varias vías. Y miren, hay una vía específica de tutela del derecho de libertad, que es el habeas corpus, ¿no?, del derecho de libertad y seguridad del individuo. Bien, pues el habeas corpus es una fórmula de tutela de un derecho concreto, pero que se tutela en los tribunales ordinarios. Al igual que esa fórmula concreta de tutela ante los tribunales ordinarios, existen otras para tutelar todos los derechos ante los tribunales ordinarios. Por lo tanto, cualquier acto de autoridad contrario a un derecho fundamental de estos que les acabo de indicar,
del artículo 14 al 29 y el 32, sería no recurrible en amparo directo ante el Tribunal Constitucional, sino recurrible ante los tribunales ordinarios, cualquier acto de autoridad. Y se supone que el Tribunal Ordinario va a tutelar ya ese derecho. El Tribunal Ordinario ya va a tutelar ese derecho. Y el amparo constitucional queda para el supuesto extrañísimo de que el Tribunal Ordinario no se encargue de tutelar ese derecho como debe. En cuanto al amparo contra leyes, me preguntan ustedes si hay un amparo contra leyes antes de que esa ley entre en vigor o se afecte al individuo. No, no existe un amparo contra leyes, no existe. Para que un ciudadano pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional una vulneración de sus derechos producida por una ley, por una norma con rango de ley, tiene que pasar antes por los tribunales ordinarios. Es que no le queda otra. Tiene que pasar por los tribunales ordinarios. Tiene que invocar la vulneración ante el tribunal ordinario. Y si el tribunal ordinario no le tutela, el tribunal ordinario puede interponer una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional si ve que la vulneración procede de una ley. Eso sí lo puede hacer el tribunal ordinario. Es decir, oiga, aquí un ciudadano me está planteando que la vulneración proviene de una ley. Voy a plantear una cuestión ante el Tribunal Constitucional. Eso sí. Pero, desde luego, no hay un amparo directo. El ciudadano no puede, una vez que se promulga una ley, recurrirla directamente en amparo ante el Tribunal Constitucional. No es posible. No es posible. Bien, para eso pues hay determinados poderes públicos legitimados y está el recurso de constitucionalidad. A ver, en cuanto a si procede el amparo contra las sentencias judiciales, sí. Y 1000 veces sí. Sí. Y es que es el principal problema. Claro, es que lo he dicho a lo largo de mi intervención en varias ocasiones, pero yo entiendo que a ustedes esto les cuesta porque los sistemas son distintos, pero es que es el principal problema que ha motivado esa reforma del amparo, el hecho de que procede recurso contra las sentencias, recurso de amparo constitucional contra las sentencias de los tribunales ordinarios. Sí. En cuanto a las... Sí, la última pregunta ya decía si no... Es que me temo que no tenemos tiempo, si acaso luego en privado. Si quieren descansar, tenemos que... Claro, tenemos que ir terminando. Mire, la última pregunta que decía si no me parece una demora excesiva en la que se incurre cuando hay que recurrir en amparo constitucional. Pues sí, porque les voy a decir que no. Sí, porque puede tardar, ha dicho quien han planteado la pregunta, 8 años o 10 o 15 o los años que sean. Sí, entonces es una demora excesiva. Pero claro, el tema está en que hay que pasar por una serie de trámites previos. Y como hay que pasar por esos trámites previos, pues no hay más remedio que hacerlo, porque es subsidiario. Y si pasar por los tribunales ordinarios nos lleva 8 años, pues hasta dentro de 8 años no podremos plantear el recurso de amparo. Es que eso es así. Que si me parece justo, injusto, bien o mal, bueno, es que es la configuración del amparo constitucional. Es que insisto, vuelvo a insistir en lo que he dicho al inicio de mi intervención. El amparo constitucional es un recurso extraordinario, excepcional y subsidiario. No les puedo decir otra cosa. Como es así, pues hay que asumir las consecuencias que esos caracteres producen en el recurso, que es una demora, pero bueno, es que se supone, insisto, que como es excepcional, no va a llegar a plantearse. El tribunal ordinario es el que va a tutelar previamente ese derecho y no va a llegar al Tribunal Constitucional. Eso es lo normal. Si llega, pues es porque se ha producido una excepcionalidad, ya se encarga el tribunal de ver esa excepcionalidad y por lo tanto es comprensible la demora.
Bueno, quiero agradecer al señor que me preguntaba por la pregunta. Pregunta muy importante y muy interesante. Si hablamos de Polonia, en Polonia la queja constitucional contra decisiones judiciales no existe, pues la pregunta sería sobre la queja constitucional de la República Checa. El problema que tengo es que no conozco checo, no sabe hablar checo, pero en la página website del Tribunal Constitucional de la República Checa, lo ustedes tienen en materiales que preparaba para ellos, pueden encontrar la memoria, como la memoria que también ustedes pueden encontrar en la página web del Tribunal Constitucional Español, que conlleva información sobre infracciones hechas por decisiones judiciales en procedimientos, por ejemplo, en materias penales, civiles, administrativas, pero la información que es accesible en inglés no es muy detallada, pues hay que buscar los detalles en la información que está en checo, que ahora no puedo hacerlo para usted, pero quería saber dónde está pues no puedo darle la respuesta muy detallada, pues solo usted puede buscar información muy general sobre tipos de infracciones relacionados con materias civil, administrativo, penal, porque si yo entendí bien, usted me preguntaba qué tipos de infracciones ¿sí? se reclaman ante el Tribunal Constitucional. ¿No? ¿Qué tipo de dificultades? Pero ¿tiene Tribunal Constitucional checo? Vale. Él tenía el mismo problema que tenía Tribunal Federal alemán y español, pues abundante número de aplicaciones, pero legislador checo no decidí hacer una reforma, pues no existe ningún requisito como trascendencia constitucional, pues pero claro que en etapa de admisión los jueces ¿cómo se dice? Inadmiten. Inadmiten por razón que no existe ningún problema constitucional. Pues en la ley no hay este requisito, pero en realidad los jueces, los magistrados lo usan. Pues es también una cuestión muy interesante y claro que es amparo contra jueces. Y decisión administrativa puede ser impugnada en la vía judicial antes los tribunales administrativos y luego se puede ir al Tribunal Constitucional, que puede eliminar esta decisión y el caso vuelva al revés al Tribunal Administrativo para que él lo adjudica otra vez. Muchas gracias.